Hola, buenas tardes o buenos días en función de cuándo veáis esta píldora. Seguimos con nuestro ciclo de píldoras y hoy con un tema de gran actualidad y que para todos los empresarios de Europa es un tema de especial relevancia y que es importante comprender, y además hoy traemos aquí la conexión de esta cuestión que es la taxonomía europea con la construcción, ¿no? Contamos con el superlujo de tener a todo un referente de lo que serían las finanzas sostenibles en España y en el mundo, aunque él a lo mejor considere que esto es demasiado, pero es porque cuando tienes el honor de que referentes sean amigos a los que aprecias y con los que has crecido, gracias a ellos, pues es súper interesante y la verdad que me hace un orgullo especial poder contar hoy con Tomás Cornde, que lleva más de 25 años liderando áreas de sostenibilidad en entidades financieras de primer nivel y que desde noviembre de 2021 es el director de Sustainable Finance ESG del Grupo N. O sea que es un súper privilegio contar hoy con él, que nos haga un hueco en su súper agenda, que ya os lo digo yo que la tiene, para que nos cuente qué es la tan temida o no, o desconocida, a lo mejor no por temida, la taxonomía y cómo afecta al sector de la construcción y cómo conecta con la sostenibilidad o cómo incluso la sostenibilidad puede ser un elemento de elegibilidad o interesante para esta cuestión de lo que serían las finanzas sostenibles y para la performance financiera de las empresas. Y yo me callo porque el que sabe es Tomás y quiero que el tiempo lo dediquemos a escucharle a él y que nos haga todo el planteamiento, al menos el planteamiento importante o fundamental de esta cuestión. Tomás, todo tuyo y muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias a ti, pues ya sabes que a ti nunca te he dicho que no, ni nunca lo haré, y es un placer mutuo. Nos conocemos hace 1000 años y bueno, hemos compartido 1000 cosas y todas con un sabor de boca magnífico. Bueno, nada, gracias a la asociación también de constructores baleares, se prepara una pequeña presentación que tenéis en pantalla, son 20 slides, vaya a ser breve. Cuando haya dudas o lo que fuese podéis contactar, estaré encantado. Muy bien, en ese caso vamos a hablar de la tan temida taxonomía, que no es sino un sistema de clasificación. Miro a la otra pantalla y igual os miro directamente, pero bueno, me perdonáis. Es un tema sencillo. Lo que pasa es que la complejidad regulatoria europea es extraordinaria, todos lo conocéis. Yo creo que en este caso es un ejemplo claro de exceso. Actualmente en el mundo de la ESG, Environmental, Social, Corporate Governance, acrónimo inglés, ASG, como queráis llamarlo, que está muy de moda y todos sabéis que, y por algo estáis aquí. Hay tres problemas a fecha de hoy. Uno, los datos son malos. Dos, la regulación es absolutamente alocada e incluso me atrevo a decir que hasta contradictoria, siento decirlo, a nivel europeo, claro. Y en tercer lugar, que hay excesivos estándares. Con lo cual, si no tengo datos, no tengo el estándar y no tengo claro cómo hacerlo, este es el resultado. Pero bueno, hay que empezar por algo y poco a poco iremos progresando. Muy bien, pues... Sí, porque está previsto, además, ¿no, Tomás?, que la Unión Europea también establezca marcos para armonizar Correcto, están en ello y están haciendo un trabajo excepcionalmente diferencial a nivel mundial. Dentro del famoso Green Deal o Pacto Verde Europeo se tomó una decisión: que Europa sea climáticamente neutro en el 2050 y que tenga un hito intermedio, que es el 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y a partir de ahí todo cae en cascada. todo. Sí. Simplemente deciros que la taxonomía es una herramienta financiera, porque todos pasamos por vicaría, por los bancos. Entonces se ha otorgado un rol a los bancos y entidades financieras que en principio no les corresponde, pero que es una realidad, es maquiavélico, me parece inteligentísimo, y por lo tanto, cuando vayáis al banco para un motivo u otro, cuando vayáis al financiador para un motivo u otro, ahí os estarán esperando. Con lo cual, si a eso le sumamos otra serie de cosas que ahora vamos a ver, pues habrá que empezar quizás a medir cosas para poder gestionarlas y para ganar esa elegibilidad que comentaba Isabel al principio. Es un tema importante. Recordad, taxonomía es una herramienta de clasificación de actividades medioambientalmente sostenibles que te permiten ganar elegibilidad, concursos públicos, licitaciones, inversores,
capital privado, private equity, lo que fuera, ¿de acuerdo? Y luego os pondré unos ejemplos de algunas actividades que hemos hecho con el sector. Muy bien, aquí tenéis la presentación, luego la pasaré y voy directamente a las slides más interesantes. Bueno, como decía, el Pacto Verde Europeo, os lo he mencionado, su objetivo es transformar la economía europea hacia pues un modelo más sostenible, más eficiente, más competitivo, más de todo. Pero mucho cuidado porque todo esto nació justo antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, y hay que hacer unos retoques derivados de la actualidad. Y estoy convencido que cuando hablamos de taxonomía, que como os he dicho antes es un sistema de clasificación de actividades medioambientalmente sostenibles, a todos les viene a la cabeza que ha habido movimientos muy recientes que dentro de esta taxonomía han incluido energías como la nuclear o el gas, como energías verdes o medioambientalmente elegibles o taxonómicas, lo cual no deja de ser una contradicción, pero aquí ha habido, digamos, presiones políticas por parte de los gobiernos, como es lógico, imaginamos el gobierno francés y por otro lado el gobierno alemán. Luego aquí hay que tener mucho cuidado con todo esto, pero la realidad es que Bruselas dicta las normas, en España se transponen, esto es un reglamento, no requiere transposición y tenemos que cumplirlo. Con lo cual vamos a ver quién debe de cumplirlo y cómo afecta al sector en la medida de lo posible. Bueno, pues como veis aquí en las acciones para llegar a este objetivo, pues hablamos de neutralidad climática, protección de la biodiversidad, transición a energía limpia, transporte seguro y responsable, sistema alimentario saludable, inversión en futuro ecológico, industria competitiva ecológica digital, investigación y desarrollo para el cambio y bla, 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 este tipo de historias que todos habéis escuchado. Vuestro sector tiene unas implicaciones especialmente importantes. Sabéis que la construcción tiene un porcentaje de emisiones a nivel mundial relevante. Y por lo tanto... Hemos hecho unas píldoras, una de temas de marcos europeos que les afectan y todo de la descarbonización del sector. Me lo imaginaba y además sé algunos de los puentes magníficos y sabiendo que lo llevas tú, pues me quedo muy tranquilo. Por eso hacía este simple comentario. Por lo tanto, taxonomía. La taxonomía europea, como os decía antes, ese marco de clasificación de actividades medioambientalmente sostenibles es la piedra angular de la regulación sostenible a nivel europeo. Es la más avanzada del mundo. China va muy por detrás, ya sabéis que va a su bola, ellos se han comprometido al 2055, 2060, pero bueno, da igual, digan lo que digan, China luego no lo cumple. Y Estados Unidos parece que con la administración Biden parece que ha empujado sustancialmente estos temas, pero nosotros estamos sujetos sobre todo a la regulación europea. Muy bien, además esta taxonomía, que es la piedra angular, tienes otra serie de cosas que os deben de sonar, pues el famoso, los estándares de bono verde europeos, muchas de las SOCIMIs, de las dos más importantes de España, tanto Colonial como Merlin, las dos tienen deuda verde, ambas de unos, creo que no recuerdo mal, hablamos de 3.000 millones en ambos casos, y han hecho una reconversión de la deuda en deuda verde, deuda sostenible, utilizando estos estándares. Esto es un tema muy importante desde esa perspectiva. Yo sé que al otro lado de la pantalla no creo que haya ningún tipo de socimi monstruo que valga más de 5.000 millones en bolsa, pero aún así es bueno comentarlo porque esto es sectorial y por lo tanto los mecanismos, digamos, de reporting, de medición, de gestión aplican tanto a un monstruo como a empresas más modestas, siempre que cumplan unas condiciones mínimas que están marcadas ahora en el umbral de los 500 empleados y 250 a futuros, y todo va acorde a la regulación esperada. ¿De acuerdo? Os decía, NFRD, que es el acrónimo de Non-Financial Reporting Directive, que acaba de ser sustituida por la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, como veis ahí, que son guías para informar en la información corporativa, sobre todo financiera, sobre el grado de cumplimiento tanto de elegibilidad como de alineamiento conforme a la taxonomía. Son métricas que al que está leyendo esa información le dice en qué grado vuestra actividad es o no sostenible. Y al final de todo esto que hay, que si tu actividad no es sostenible, por ejemplo, una minería de carbón, o por ejemplo, no sé, una constructora que esté utilizando o que no tenga ningún tipo de mecanismos de eficiencia o de sostenibilidad, o no tenga un trato adecuado a los empleados y más, en fin, por favor, lo estoy generalizando, pues digamos que siempre va a tener, por un lado, un financiamiento mucho más caro, posiblemente menos acceso al financiamiento y en última instancia puede incluso cerrarle totalmente la financiación, como en otros sectores, carbón,
ha sucedido a fecha de hoy, que todas las entidades financieras del mundo ya han limitado el año 2024 para financiarles. Solamente van a poder acudir a otro tipo de financiación, private equity, value investors y demás. Pero eso es una realidad, ¿de acuerdo? Eso es un tema muy importante, porque ahí está la clave de toda esta historia, cuando se va al banco. Benchmark de climático europeo y luego por último disclosure para entidades financieras, ¿de acuerdo? Las entidades financieras se les ha pedido un rol que, como os he dicho antes, no les corresponde en su totalidad. El anterior responsable, presidente de la Asociación Española de la Banca, José María Roldán, decía con muy buen criterio: no somos los guardianes del medio ambiente. Bueno, pues aunque lo dijese eso, lo son. Nos guste o no, y es maquiavélico, como he dicho antes. En ese caso, por lo tanto, habrá Sí, que... pero pueden ser, yo te diría que a lo mejor no son uno de los guardianes del medio ambiente, pero son uno de los ejércitos que necesita Europa. No, no, por eso he dicho, me parece además muy acertado. Y es más, hasta el punto de que el regulador bancario le ha dicho a los bancos: o cumples con unos ratios tú también, el Green Asset Ratio, unos ratios verdes, o en tu caso va a suceder lo mismo. No te voy a financiar, te voy a excluir y tu negocio se va a ver claramente afectado. Sí, Luego, le va a pasar lo mismo a una entidad que a una constructora, exactamente igual a la constructora cuando va al banco y al banco cuando va al Banco Central. al Banco Central, O sí. sea, esto es una realidad. Esto es un tema muy serio en ese sentido. Y yo creo que, en verdad, que yo creo que todo esto que nos está mostrando Tomás nos demuestra, ¿no?, que la Unión Europea tiene un compromiso de acción y transformación muy grande, ¿no? Y que ha ido a las palancas de poder, ¿no? Quien tiene el poder tiene la responsabilidad, ¿no? Y ha ido más en esa perspectiva, tú y yo que conocemos estos temas desde hace tanto, antes era como un poco más, a lo mejor, de la punta del iceberg, y ahora se está yendo un poco más de arriba abajo, ¿no? Absolutamente. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Os entregaré la presentación, pero dejadme pasar a la siguiente para que veáis. Bueno, pues en este plan de finanzas sostenibles de la Comisión Europea, en este reglamento taxonomía, como os he dicho, hay seis objetivos. Seis Sí, objetivos. solo un momentito, Tomás. Nos cuentas la taxonomía medioambiental porque para decirles a los asociados que va a haber una taxonomía social, pero que esto está en elaboración, ¿no? Esa está siendo muy complicada porque las métricas sociales son más difíciles, pero Mucho ya más. el compromiso de tenerla cerrada este año, yo lo dudo. Ya sabéis que en la plataforma de finanzas sostenibles de la Comisión Europea tenemos 6 miembros españoles, conozco a los 6, son gente extraordinaria, y la complejidad de la sociedad está siendo inimaginable. ¿De acuerdo? La acción social pues, va a incluir, imagínate, un trato justo, salarios mínimos, cumplimiento de las normativas de derechos humanos, sueldos medios, trato digno, equidad hombre-mujer, absolutamente. O sea, muchas cosas que, aunque muchos de vosotros penséis, como algunos de los empresarios, piensan que esto pudiera ser pájaros y flores, mucho me temo que una vez que está la regulación habrá que cumplirlo. Y es más, cuando estéis en el umbral de un tamaño ya interesante, lo vais a hacer porque vais a querer ser más elegibles en los concursos públicos, tener más puntos y tener una percepción por parte del contratante muy superior en materia de sostenibilidad, tanto en el uso de materiales como en el uso de procedimientos, como mil cosas. Creo que hubo unas píldoras que hizo Isabel sobre construcción industrializada, es un clarísimo ejemplo, ¿de acuerdo? Es un clarísimo ejemplo del impacto derivado de la construcción industrializada versus uno más tradicional. Pues es un ejemplo como este. Os decía, los 6 objetivos: mitigación, adaptación, uso sostenible de recursos hídricos, agua, transición hacia la economía circular, importantísimo, que os voy a contar, prevención y control de la contaminación y la protección de la biodiversidad. ¿De acuerdo? Estos serían los grandes 6 objetivos. En cuanto al procedimiento, digamos, de admisión o de revisión, esto es un tema, la taxonomía es un tema de actividades y la taxonomía se va a reflejar vía contabilidad. Por lo tanto, estaríamos hablando con los financieros, que son los que tienen que tener claro en sus sistemas de gestión de contabilidad qué actividades se pueden considerar de una forma u otra en función de los reglamentos muy específicos, como son estos. Y tenemos 7 actividades A que... nuestros asociados les tenemos que decir que esta píldora se la tienen que pasar también a sus financieros, ¿no? No, no, por supuesto, tienen que hablar con el financiero, les guste o no. Recordad que os digo que esto es un plan de finanzas sostenibles. La taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles, taxonomía financiera, es un tema de finanzas. Esto ya no es pájaros y flores, esto es un tema de números, de métricas, de coste de capital, de acceso al crédito, de acceso a los bancos, de líneas de crédito y toda esta historia.
Bien, aquí veis una especie de una evolución de cómo va, es decir, primero sitúa la actividad que estás haciendo es elegible o no en función de esta regulación, y esta regulación luego tiene unos actos delegados complicados y unos RTS, unos Regulatory Technical Standards, que te dice exactamente cómo hacerlo y cómo calcularlo. Y entonces, si tu actividad inicialmente no está contemplada, pues tú no eres elegible. Eso no es malo, pero es interesante porque el banco te lo va a pedir, ver en qué medida tu actividad es taxonómica o no es taxonómica. Tú puedes decir, oye, es que mi actividad no es elegible, no, como pudiera ser comunicaciones, por ejemplo, telefónica, inicialmente. Luego habrá que ir por actividades concretas, ¿de acuerdo? Pero no hay por qué asustarse si uno no está dentro de la regulación, ya lo estará, porque la regulación inicialmente está atacando aquellas actividades que son más susceptibles de contaminar, que tengan más porcentajes sobre la contaminación global, emisiones de CO2 y aquellas que sean más susceptibles de tener mejoras. Imaginaos, energía, por supuesto, transporte, por supuesto, construcción, por supuesto, lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Es sencillo, o sea, tampoco hay por qué asustarse. Muy bien, vamos a seguir avanzando y me voy a saltar las que considere más aburridas. Bueno, esto es un tema de divulgación de información, porque la información es la única forma para tener métricas que se han gestionado y métricas que al final aparecen en unos documentos oficiales, auditados, verificados, a la hora de poder acceder a los mercados financieros. Esto es una herramienta para eso, os lo recuerdo. El objetivo final es una reducción de emisiones y conseguir una neutralidad climática, pero mientras tanto esto es lo que es una herramienta financiera, es una presión a través del tema financiero. Y trabajaremos básicamente con 3 indicadores. Por un lado las ventas, por otro lado el CAPEX, el Capital Expenditure, y por otro lado el OPEX, Operational Expenditure. Básicamente, ¿de acuerdo? El CAPEX te da una visión de futuro, el OPEX de gastos operativos y el nivel de ventas también te lo va a ir diciendo en función. Es decir, si tu actividad, imaginaos, es construcción de sedes corporativas con impacto ambiental, las mejores certificaciones, pues lógicamente el total de la actividad va a ser considerada taxonómica y por lo tanto el grado de elegibilidad y de alineamiento va a ser altísimo, con lo cual a priori es mejor. Aquí lo importante es no dejar de medir, no dejar de tener una métrica. No se trata tanto de la métrica puntual, sino de la métrica evolutiva. Luego vamos a tener que hacerlo y tenerlo durante una temporada. Pero tampoco os asustéis, es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que a priori es un ladrillaco monstruoso. No os quiero decir cuando os metáis en la regulación. Bien, vamos a continuar, si os parece. Fijaos las ventajas, por decirlo de alguna forma, de toda esta historia. Las funciones que se ven afectadas, os decía antes. Perdona. Beneficios de las ventajas, como os decía. Bueno, por un lado, tienes acceso a la gestión del riesgo. Se considera que es más adecuada en función a riesgos extrafinancieros que están afectando al negocio. También lo es la regulación, lo es la percepción por parte del contratante, que si la Comunidad de Cataluña o de Madrid tienen X requisitos, o la de Baleares, en este caso, perdón, lo que fuese. Mejor acceso a financiación, impacto y en última instancia hasta el impacto reputacional, que a mí se me importa un rábano, pero las grandes entidades tipo Acciona pues también es importante para ellos, como bien sabéis. Bien, os decía, la parte de áreas especialmente afectadas o funciones, la parte de finanzas, la parte de relación con inversores, no significa que sea una gran entidad, sino que, oye, todos necesitamos buscar financiación, ya sea financiación bancaria o otro tipo de financiación, que las hay, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, todos el receptor, el prestamista va a tener que hacer una valoración de los riesgos. Y los riesgos extrafinancieros es también el cumplimiento de la regulación. Y saben que la regulación es un ladrilla con este sentido y que es muy exigente y habrá que ver en qué medida esta compañía tiene la información suficiente para convencer al financiador de que efectivamente los riesgos, digamos, extrafinancieros, taxonómicos o como queráis llamarlo, se están cumpliendo por parte de la entidad y por lo tanto ahí me siento muy contento y voy a prestar dinero a esta constructora porque creo que en este aspecto no hay riesgos y todo ello se está integrando de manera progresiva en el riesgo de crédito final, es decir, la solvencia de la entidad, si es solvente o no es solvente y toda la cadena que va detrás. También los cumplimientos regulatorios, materia medioambiental, multas ambientales, cumplimiento de regulación, taxonomía y toda esa historia. Y también, como veis aquí, en la parte de riesgos, como os decía, en la parte de tecnología,
y toda la parte de compras. En la cadena de aprovisionamiento es un tema importantísimo, sustitución de materiales cumpliendo las mismas condiciones técnicas, por supuesto, pero con menor impacto, modelo de compras, compras sostenibles y toda esta historia que bien sabéis, y demás, ruidos, transporte, humos y demás. Bueno. Sobre el sector ya más específico, como os decía antes, lo primero es, dentro de esta legislación, determinar si la actividad es elegible o no es elegible. Una vez que se ha determinado la elegibilidad de la actividad concreta, se pasa a la alineación o el grado de alineamiento en función a los estándares técnicos sobre el grado de alineamiento de cada una de las actividades de vuestra organización. ¿De acuerdo? Y en función de eso tenemos algunos ejemplos y demás. Bueno, os tengo que decir que además del cumplimiento de esos objetivos, tiene que tener tres, digamos, condiciones. Que tenga una contribución sustancial. En cuanto a la contribución sustancial a los objetivos ambientales, que hemos dicho que son 6, aunque la regulación actual solo es de los 2 primeros, como os he dicho antes. 2, que además no cause un daño, un do no significant harm, que no haga un daño especialmente significativo a ninguno de los otros 6 objetivos o 5 objetivos. Es decir, si estás en alineamiento, si estás en mitigación que no afecta a adaptación o que no afecte a agua o que no afecte a lo que sea. Ese es el ejemplo que os he puesto antes. El tema de la nuclear es muy llamativo porque será sostenible, pero los residuos, como demonios, se gestionan. ¿De acuerdo? O sea, ahí está el tema para que lo podáis. Y luego, el tercer punto es el cumplimiento de unas salvaguardias mínimas sociales en función a unos estándares de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, de la OCDE y una serie de cosas que son exigentes, pero que son relativamente sencillas. Estoy hablando a grandísimo nivel, por decirlo de alguna forma, pero para desmitificarlo. Os decía antes de que este triple nivel, es decir, objetivos y las 3 condiciones, que no, como os decía antes, es decir, que no haga un daño significativo a las otras, que te cumpla con las salvaguardias sociales y que te haga una contribución sustancial a alguno de estos 6 objetivos, aunque inicialmente, como os decía, solamente hay 2. Y aquí, pasando a la siguiente slide, solo tengo 20, en cuanto a las actividades vuestras, son 7. Construcción de nuevos edificios, renovación de edificios existentes, instalación y mantenimiento de reparación de equipos de eficiencia, la parte de equipos para vehículos eléctricos y luego todo el mantenimiento y reparación de aparatos de medición, regulación, de control a distancia, domótica y demás. Y luego la parte de instalación y mantenimiento y reparación de todo el tema de tecnologías energéticas. Lo veis aquí, ¿de acuerdo? Y cada una de estas actividades, por supuesto, tiene que tener las 3 condiciones: una contribución sustancial a uno de los 6 objetivos, 2 inicialmente, que se han desarrollado solo 2, faltan otros 4, imaginaos, y falta la social, pero bueno. Sí. Y esto es para que veáis un poquitín de una forma visual. Aquí tenemos, o tengo, digamos, una serie de ejemplos donde se ve, y lo voy a pasar, en cuanto a actividades, ¿no? El sector de la construcción basado en algunos ejemplos que hemos hecho para algunas constructoras que tienen diferentes actividades, ¿de acuerdo? Y en función a eso, con los equipos financieros, se va analizando la información y en qué medida, primero, como os he dicho, hay una elegibilidad de la actividad dentro de los códigos técnicos, los RTS, los Regulatory Technical Standards, y se va avanzando en cuanto a, una vez que sea elegible, ya veo el grado de alineamiento. Y cuanto más alto, mejor. Cuanto más bajo, peor. Pero no hay que asustarse. Lo importante es empezar a medir. Lo importante es ver la evolución en el tiempo. De esa forma... Claro, eso te iba a decir yo, Tomás, lo digo porque la gente, supongo yo, que está con eso. Es decir, ahora las empresas, al menos en el medio plazo, deberían como hacer un poco un análisis de su alineación, ¿no? Con la taxonomía de su sector, ¿no? Tú recomiendas un poco, ¿no? Correctamente. Lo que tienen que hacer primero es echar un vistazo a la regulación. Yo les voy a pasar, y de hecho lo tengo aquí, os voy a pasar un pequeño dossier de la taxonomía que presentamos en un evento que organizamos en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales,
donde yo, si lo entiendo yo, lo entiende cualquiera, ya os lo digo. Es un pequeño dossier muy sencillito, donde te explica paso a paso cómo es la taxonomía, en qué consiste, como esto lo hemos Fantástico, visto, gracias. cómo se aplica, a quién le afecta, las acciones que hemos hablado, tema del umbral de empleados, grandes empresas o entidades de interés público, por eso habría que ver esto. Si me dices, oye, soy una empresa de 250, os diré, en principio no se aplica, pero viene la Corporation Reporting Directive que ya ha sido aprobada, que va a bajar el umbral de los 500 del anterior Non-Financial Reporting al actual. Luego, si estáis en 250, en 240, en 230, legalmente no lo tenéis que hacer, pero os estáis acercando muy mucho. Y más de Ya. uno, por temas de diferenciación, es posible que quiera dar esta información. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, este es muy visual, ya te digo, esto lo hice yo y que soy medio tonto y yo lo entiendo bastante bien. Porque en realidad, y como bien tenéis la percepción, esto es sencillo, pero puede ser muy complejo, pero es sencillo una vez que te metes, ¿de acuerdo? Y vas viendo, como os decía, la legibilidad, el alineamiento, en función de una manera sencilla y siguiendo pues es decir, vas siguiendo un recorrido muy sencillo con las áreas contables. E incluso os diré que con las áreas contables de dirección financiera es posible que en algunos casos haya que hacer una modificación para la medición o para la contabilización de las actividades para que podáis casarlo perfectamente con la regulación en materia de sostenibilidad, de tal forma que al final os sea más sencillo obtener esta información a la hora de acudir a lo que hemos dicho, a los diferentes concursos públicos o lo que fuera, donde de forma creciente los aspectos de sostenibilidad del proveedor, que sois vosotros, se ven claramente valorados. Son procesos de homologación de proveedores, lo mismo que los vuestros, vosotros como proveedor también estáis sujetos a los mismos, como yo hacía en las entidades financieras en BBVA durante muchos años. Bueno, en realidad no quiero digamos, abrumaros más con lo que hay. Pero, sí, pero sí que estaría bien que, por ejemplo, que se familiaricen el concepto do no harm que hemos visto antes, ¿no? El principio porque esto sí que es verdad que empezarán a oír hablar de estos temas y para que ellos entiendan qué es esto, ¿no? Dónde está dentro de la taxonomía también, ¿no? Obviamente. Bueno, esto es una parte, como os decía antes, lo primero hemos dicho la parte, recordad, de la contribución sustancial, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, aquí creo que en este ejemplo se ve en qué medida pues, un edificio con una calificación determinada, ya sea el LEED, un BREEAM o el que fuera, tiene una calificación superior y un mayor grado de elegibilidad, ¿de acuerdo? Y mayor grado de cumplimiento. Lógicamente, si tú para la obtención de esa certificación o para la obtención o utilización de una serie de materiales estás, por otro lado, voy a decir un ejemplo estúpido, utilizando mano de obra infantil, no es el caso, o no estás cumpliendo con las normativas de sueldo mínimo interprofesional, o estás maltratando a tus empleados o lo que fuera, pues lógicamente digamos que pierdes automáticamente ese concepto de actividad medioambientalmente sostenible, porque estás impactando por otro lado. Esta sería la famosa cláusula de do no significant harm, o sea, no hacer un daño significativo a otros de los objetivos, ¿de acuerdo? Que son esos 6 objetivos. Pero recordad que detrás de todo esto está también el cumplimiento de las cláusulas sociales, como hemos dicho, como tercera condición. 6 objetivos, 3 condiciones sine qua non. Y todo esto se tiene que ver reflejado a través de la contabilidad. Y esta información tiene que estar verificada por tercera parte independiente, que normalmente, si estáis sujetos, va a estar dentro de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión. Es una forma sencilla. Siempre va dirigido, recordad, a las áreas financieras de contabilidad. ¿De acuerdo? Es una fotografía lo más cercana posible a cuál es el impacto social, perdón, el impacto ambiental y social vendrá de vuestra actividad. Cómo contribuís a la generación de riqueza, cómo contribuís a solventar problemas, digamos, locales y, por supuesto, en ningún caso que tengáis una contribución negativa sobre alguno de los otros objetivos. Es decir, estás haciendo, imagínate, unos lixiviados de agua y tirándolos a tal, no es el caso que estéis incumpliendo la ley, pero por poner un ejemplo. ¿De
acuerdo? O sea, al final es más sencillo de lo que es. Repito, la taxonomía, y con esto si queréis acabo, es un sistema de clasificación de actividades medioambientalmente sostenibles, con unas cláusulas que también son ahora mismo, se pueden considerar claramente sociales también. Y esto cuando todavía la taxonomía social no se ha desarrollado en su totalidad, todavía no hay reglamento, pero bla, bla. Y esto todavía cuando el reglamento de taxonomía solo contempla dos: mitigación y adaptación al cambio climático, quedando otros 4 objetivos en el camino: economía circular, agua, residuos, esto, contaminación y biodiversidad, ni más ni menos. Muy complejo, pero muy sencillo. No os asustéis y poquito a poquito cogéis estos manuales y si tenéis dudas las preguntáis. Y por mi parte, Isabel, yo creo que Sí. más sería ya buscar. Sí, yo creo que a lo mejor para el público en general puede resultar como wow, pero para un financiero esto es el lenguaje de las finanzas, Tomás, ¿sabes? Y un financiero pues sabe de lo que estamos hablando, porque es verdad que son mucho tecnicismo, pero lo que tú dices, que se queden las empresas con el mensaje de que este camino, aunque ahora no sean muy grandes, en el medio plazo tendrán que recorrerlo. Y es verdad que ahora la coyuntura nos lleva a estar con otras cuestiones, pero que en el medio plazo ahí también tendremos que ir, ¿no? Y que con lo que puedan ir haciendo también, anticipándose, pues mejor que hacerlo todo, luego tragarte la vaca entera, ¿no? Mejor ir a torcitos, ¿no? Es simplemente, os pongo aquí en pantalla. Hicimos recientemente a través de Sí, la Asociación Española para la Relación con los Inversores un evento patrocinado por Savills, con Metrobacesa, con Asocimi, con Merlin y donde precisamente tratamos todo este tipo de temas. Quizás a un nivel más grande, más de gran cotizada, pero es exactamente lo mismo. Y encima vosotros, como constructores, tenéis unos sistemas de reporting específicos del sector. Es una materialidad muy concreta en el sector. Yo sé que todo esto ya os he hablado, Isabel, de ello. O sea, eso es un sector crítico. ¿Por qué? Porque tenéis un porcentaje importante sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera en principio. Y lo más importante, tenéis una capacidad de mejora a través de la eficiencia de edificios extraordinariamente importante y os van a apretar, sí, digamos, en sí. sentido. Nuestros asociados saben que la Unión Europea, y como tú dices, y traspuesto a lo que sería el ordenamiento español, pues ha considerado al sector como un sector clave, ¿no? En la transición a la transformación, En ¿no? función a su contribución actual en cuanto al porcentaje de las emisiones de CO2 equivalente. Sí. Pero son buenas noticias, también nos hacen mucho más visibles desde la perspectiva de mejoras que puede ser una ventaja competitiva diferencial frente a otro proveedor que igual no lo tiene. Sí, sí. Ah, está claro que hay que invertirle tiempo, sí, tiempo es dinero también, pero es lo que hay, no puedo decir mucho más que eso. Sí, Hagamos de ello una pero, cosa pero competitiva. también si se puede hacer eso como una inversión porque lo haces de manera anticipada, pues también, ¿no, Tomás? Este también es el mensaje, ¿no? Que un poco nosotros también nos propusimos un poco traerles las tendencias, no hacerles entender que esto es para pasado mañana, pero sí Es para ayer, pero sí, para algunas cosas sí que eso también tendrán que integrarse dentro de la cultura, ¿no? Es decir, que yo creo que el gran cambio esto que hace es que se hace un efecto, una presión ineludible al sector de que el sector tiene que considerar la sostenibilidad como un elemento de competitividad, ¿no? Que es un poco el argumento que nosotros con estas píldoras queríamos hacer entender, ¿no? Que esto no se trata de poner fotos bonitas de color verde, ni con niños haciendo acción social, que está fenomenal y hay que seguir haciéndolo, pero no va de esto. no, Va exacto. de ser competitivos, de innovar, de modernizarse y de que incluso tendrás como un poco la complicidad de la Unión Europea si tú ya eras así. ¿Vale? Correcto. Y no os olvidéis que otra cosa, hablamos de herramientas de última instancia de financiación y voy a decir una Claro, cosa que es muy obvia: cuanto más sostenible, más financiable, porque más menos financiable. riesgos asume el financiador. Sí, Punto. Es una perspectiva egoísta, ¿eh? O sea, ya sin hablar de los impactos. Al final, yo, desde la perspectiva de riesgos, como prestamista, quiero prestar a entidades con el menor riesgo posible. claro. Regulatorio, operativo, financiero, crediticio. Esto es un claro exponente de estos temas. Así que, adelante. Adelante, muy bien. ¿Tenías alguna actividad más que compartirnos, Tomás? Porque como No, sé que tú bueno, tenía. estás involucrado en diferentes organizaciones también.
hemos estado, también tuvimos, por ejemplo, hicimos en la COE un evento sobre la taxonomía, precisamente con gente pues, muy relevante, con el IOBE, ni más ni menos, que es la comunidad autónoma vasca, es la más avanzada en La más materia avanzada, sí. en España. Estuvimos con un monstruo de Iberdrola, que es miembro de la plataforma de finanzas sostenibles. Estuvimos con CIA Automotive, imaginaos las implicaciones del sector automoción. Estuvimos con un montón de personas de especialmente relevancia, la propia directora de la propia industria y de medio ambiente. En fin, y con muchísima atención, muchísima gente, muchísima... Y este es el dossier que también nos pasarás, ¿verdad, Tomás? Os voy a pasar todo, la presentación que os he hecho ad hoc, que igual es un Muchísimas poco gracias. ortopédica, pero que ahí la tenéis, son 20 slides. Os voy a pasar un dossier PDF muy sencillote, ya te digo, para tontos, que lo hice yo y por lo tanto es para mí, yo lo entiendo. Y luego os pasaré, bueno, en principio os paso solamente eso y lo otro son simples anuncios de cosas que hay en el sector. Muy bien. Está ocupado y preocupado, pero sobre todo Bueno, ocupado. No eso, hay por qué eso. Esto te preocuparse. voy a decir yo. Yo creo que lo que tenemos que entender es que al sector se le pide un rol proactivo dentro de la preocupación y ocupación de la transición verde, ¿no? Exactamente. Así que, y nada, yo quedo a la orden y gracias por la oportunidad y Gracias a ti, Tomás. Y sí, la verdad es que como tenemos tus datos de contacto, si alguno quiere indagar mucho más, porque bueno, Tomás, no lo he dicho, es un actor además muy proactivo en todas estas cuestiones y está implicado en el Institute of International Finance y en la ERI, que es la Asociación Española para la Relación con los Inversores. O sea que como dicen nuestros chiquillos, es un freak de estos temas, ¿no? Como somos. un poco raro en ese aspecto sí soy, pero sí, esto es una jodienda que... Es un freak en el buen sentido, que tenemos el lujo de tener un sabio español y además con este talento y talante combinado a la vez, que nos viene fenomenal a nosotros, a la asociación, poder tener cerca. Pues un placer y muchísimas gracias a todos por también sacar un tiempo para también aprender y tomaros estas píldoras para poder tener bases bien sentadas de todo lo que implicará hablar y ser sostenible a partir de ahora. Muchísimas gracias, Tomás, y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Adiós. Gracias, bye bye.